Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Alexander Zahariev y en el día de hoy vamos a estar realizando una presentación práctica acerca del retropié. Bueno, para comenzar, estamos observando una vista superior de un pie articulado, igual tenemos que saber que está conformado por 26 huesos que van a articular entre sí y que lo podemos sistematizar en tres grupos. Un retropié o tarso posterior conformado por el astrágalo y el calcáneo, un mediopié o tarso anterior conformado por el hueso escafoides o navicular, cuboides y las tres cuñas que se denominan primera, segunda y tercera cuña de adentro hacia afuera, y un antepié que va a estar conformado por los 5 metatarsianos y por las falanges, que van a ser 2 para el primer dedo y 3 para los últimos 4 dedos. Esta imagen corresponde a una vista medial del pie articulado, donde podemos observar y apreciar las estructuras mencionadas anteriormente. El retropié, conformado por el hueso astrágalo y calcáneo. Ya nos adelantamos, pero por encima el astrágalo se va a articular con la tibia. Del medio pie en esta imagen podemos observar al hueso escafoides, a la primera cuña, y del antepié al primer metatarsiano y a la primera y segunda falange del primer dedo. Bien, ahora estudiaremos al astrágalo y al calcáneo por separado. En esta imagen podemos ver el astrágalo, al cual lo jerarquizamos y decimos que es un hueso clave porque tiene gran importancia, ya que es el único hueso que va a vincular la pierna con el pie, tanto anatómica como funcionalmente. El astrágalo a su vez va a presentar características particulares que lo va a diferenciar del resto de los huesos del pie. Primero que nada vamos a decir que es un hueso distribuidor, dado que se encarga de soportar el peso del cuerpo durante la bipedestación y la marcha, y también se encarga de la transmisión de fuerzas hacia los demás huesos del pie. También decimos que es un hueso relevador, dado que en el 80% de su superficie está compuesta por superficies articulares. Esto nos traduce que el astrágalo va a tener una pobre vascularización y por ende una pobre nutrición. Y por último decimos que es un hueso enjaulado, dado que no presenta inserciones musculares y se encuentra rodeado, o mejor dicho, se encuentra enjaulado por los tendones de los músculos extrínsecos del pie, con los que se va a relacionar a través de sus caras. Entonces ahora, pasando a la descripción del astrágalo, estamos ante una vista superior de dicho hueso, donde esto es anterior y esto es externo. Se reconocen en este hueso un cuerpo voluminoso, un cuello y una cabeza. Como vemos, el cuello va a vincular lo que es el cuerpo con la cabeza. Comenzando con el estudio del cuerpo, la cara superior de este presenta una superficie articular que va a ser extensa y se denomina polea astragalina. En la cara externa observamos otra superficie articular que se denomina fosa peronea. Ambas superficies articulares van a articular por encima con lo que se denomina la mortaja tibio-peronea, y de esta manera van a formar la articulación tibio-peronea astragalina o articulación talocrural o la articulación de cuello de pie, que es una diartrosis del género troclear y va a permitir los movimientos de flexo y extensión del pie. Luego, en la cara posterior del cuerpo del astrágalo se va a relacionar con el tendón del músculo flexor propio del primer dedo. Ahora en esta diapositiva estamos observando la cara inferior del astrágalo, donde acá es anterior y acá es externo. En la cara inferior lo que más nos llama la atención son las dos carillas articulares que se observan, una más posterior y otra anterior, que ambas carillas se van a articular con la cara superior del calcáneo y así van a formar la articulación subastragalina, que es una diartrosis del género artrodia y va a permitir escasos movimientos por deslizamiento de las superficies articulares. También podemos observar que ambas superficies articulares van a estar separadas por un surco que se denomina surco astragalino, que ya nos adelantamos, pero este surco astragalino se va a corresponder con el surco calcáneo de dicho hueso y van a formar lo que se denomina el seno del tarso. Y tiene importancia porque en el seno del tarso es donde se va a insertar el ligamento interóseo de la articulación subastragalina, que va a ser el principal estabilizador de la articulación. Luego podemos observar por la cara anterior una superficie a la altura de la cabeza, una superficie articular que va a articular con la cara posterior del hueso escafoides y así formar la articulación astrágalo-escafoidea. Ahora estamos observando al hueso calcáneo, que es el hueso más voluminoso del pie. Estamos ante una vista superior de dicho hueso, donde esto es anterior y esto es interno. Para su estudio se lo divide en un cuerpo, que va a formar lo que nosotros denominamos talón,
una apófisis mayor, que va a ser anterior, y una apófisis menor, que es interna. Es así que en el calcáneo vamos a describir 6 caras, una cara superior, en donde vamos a observar 2 superficies articulares, una más posterior, una más anterior e interna, que se van a corresponder con la cara inferior del astrágalo y así van a formar la articulación subastragalina. Ambas superficies articulares van a estar separadas por el surco calcáneo, que junto con el surco astragalino van a formar el seno del tarso y se va a insertar en él el ligamento interóseo ya nombrado. Luego tenemos en la cara posterior, que presenta una tuberosidad, la tuberosidad posterior del calcáneo, en donde se va a insertar el tendón de Aquiles, que es el tendón terminal del músculo tricepsural. Destacamos a este músculo, dado que tiene gran importancia en lo que es la marcha humana, dado que se va a encargar del despliegue del talón del suelo. En esta imagen podemos observar la cara interna del hueso calcáneo, donde esto es anterior y esto es superior. Esta corresponde a la cara inferior y en esta se van a insertar 3 músculos, que van a ser el aductor del primer dedo, el flexor corto de los dedos y el abductor del quinto dedo. Luego, pasando a la cara anterior, esta presenta una superficie articular que va a articular con el hueso cuboides y así va a formar la articulación calcáneo-cuboidea, que es una diartrosis del género en silla de montar. Y por último, vamos a estudiar a la cara interna del calcáneo, que tiene gran importancia dado que contribuye a delimitar el canal calcáneo. Este se lo define como un conducto osteomúsculo fibroso que va a comunicar la región posterior de la pierna con la planta del pie. Está delimitado por dentro por el calcáneo, por la cara interna de este hueso, por delante y por encima por la apófisis menor del calcáneo y por fuera por un ligamento denominado retináculo flexor, que se extiende desde el maleolo interno a la cara posterior interna del calcáneo. Este canal va a permitir el pasaje de estructuras tanto vasculonerviosas como tendinosas. Va a dar paso al pedículo vasculonervioso tibial posterior, que va a estar conformado por la arteria tibial posterior, sus venas satélites y el nervio ciático popliteo interno, o también denominado nervio tibial. Tenemos que destacar que a este nivel es donde se busca el pulso tibial posterior. Y además, como dije anteriormente, va a dar paso a 3 tendones de los músculos extrínsecos del pie, uno por detrás de la apófisis menor del calcáneo, que es el tendón del músculo flexor propio del primer dedo, que va a dejar un surco. Otro tendón en el vértice de la apófisis menor, que es el tendón del músculo flexor común de los dedos. Y por último, el tendón del músculo tibial posterior, que no deja impresiones en el hueso. En esta diapositiva observamos que el retropié se vincula con el medio pie a través de 2 articulaciones que ya mencionamos, que son la astragalo-escafoidea y la calcáneo-cuboidea. Ambas articulaciones decimos que son anatómicamente independientes porque cada una tiene su propia sinovial, pero funcionalmente actúan como una sola articulación y se va a llamar la articulación medio-tarsiana de Chopard o articulación transversa del tarso. Esta articulación de Chopard junto con la articulación subastragalina van a formar un complejo articular que equivale desde el punto de vista funcional a una única articulación, que se va a denominar complejo articular del retropié. Este complejo tiene un eje articular que va a ser oblicuo de atrás hacia adelante, de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba, de tal manera que va a tomar aproximadamente esta disposición. Y va a presentar un único grado de libertad que va a permitir 2 movimientos del complejo articular del retropié. La inversión del pie, en donde el pie se dirige hacia la extensión y orienta la planta del pie hacia adentro, y la eversión del pie, en donde el pie se dirige hacia la flexión y orienta la planta del pie hacia afuera. Debemos tener en cuenta que este eje va a ser evolutivo. Esto quiere decir que el eje se desplaza durante el transcurso de los movimientos. En esta imagen podemos ver un corte sagital de pie, donde vamos a observar de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo la tibia, la mortaja tibio-peronea, la polea astragalina, por lo tanto la articulación tibio-peronea astragalina. Como dije anteriormente, este es el hueso astrágalo que por debajo se va a articular con el hueso calcáneo, formando la articulación subastragalina. Y por delante el astrágalo se va a articular con el hueso escafoides. El escafoides por delante con la primera cuña y el primer metatarsiano que llegamos a observar aquí. Este preparado corresponde a un corte frontal del retropié, donde podemos observar de cefálico a caudal la tibia con el maleolo interno, maleolo externo, por lo tanto la mortaja tibio-peronea,
Aquí observamos la polea astragalina y por lo tanto la articulación tibio-peronea astragalina. En la cara inferior del astragalo observamos la articulación subastragalina. Aquí se encuentra el calcáneo y por debajo del calcáneo podemos observar los músculos de la bóveda plantar. En esta imagen observamos una radiografía simple del pie de frente, que debemos hacer una correlación de la anatomía aplicada a la radiología. En esta radiografía se observa de atrás hacia adelante tibia con maleolo interno, peroné, maleolo externo. A esta altura corresponde el astragalo, calcáneo, cuboides, escafoides, articulación astragalo-escafoidea, las cuñas, primera, segunda y tendría que estar por aquí la tercera, los 5 metatarsianos y las falanges. Esta es una vista de perfil de una radiografía de pie, donde observamos de nuevo de atrás hacia adelante tibia con el peroné que se puede llegar a ver, el astrágalo, por debajo calcáneo, articulación subastragalina, articulación tibio-peronea astragalina, el astrágalo articulando por delante con lo que es el hueso escafoides, el escafoides por delante con la primera cuña y los metatarsianos y falanges. Espero que les haya servido el video. Muchas gracias.